Bueno, vamos a comenzar aquí el en vivo. Vamos a hablar de los testigos de Jehová. Vamos a hablar si realmente el arcángel Miguel es Jesucristo. Así que en minutos comenzamos. Hola, muy buenas tardes, noches, queridos hermanos. Os saludo con la paz del Señor. Ahora vamos a ver si realmente el arcángel Miguel es obviamente nuestro Señor Jesucristo. Este video lo voy a subir a YouTube, ¿vale? Por eso es que voy a hacer un en vivo breve, conciso y nada. Así que empezamos. ¿Qué es lo que dice la Wise Tower acerca de nuestro Señor Jesucristo? Y encontré este artículo que me llamó la atención y dije, ¿quién es el arcángel Miguel? ¿Quién es el arcángel Miguel según la organización Wise Tower? Así que nada, empezamos y no olvidemos que estos artículos que estamos estudiando, estamos reaccionando, lo voy a subir al YouTube, porque veo que en el YouTube hay gente que realmente le interesa esta clase de artículos, así que vamos a por ello. ¿Quién es el arcángel Miguel? La respuesta que da la Biblia. Muy bien, aquí empezamos de una manera muy interesante, ¿no? Dice, ¿quién es el arcángel Miguel? Y dice la Wise Tower, la respuesta que da la Biblia. No olvidemos que no es que la respuesta que da la Biblia, sino la respuesta que da la organización Wise Tower acerca de la Biblia. Porque no olvidemos que una de sus publicaciones dice que si un testigo de Jehová o un grupo pequeño solo estudia la Biblia, extrañamente esos testigos de Jehová, ¿vale? Van a empezar a creer en las doctrinas apóstatas de hace 100 años atrás. Entonces, ¿cuáles son las doctrinas apóstatas? Evidentemente, la Trinidad, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección física de Cristo, etcétera, etcétera. Entonces, lo que ellos comienzan al decir que la respuesta que da la Biblia solamente es una mentira más de las que mucho nos dicen la organización Wise Tower. Así que, escuchamos. ¿Quién es el arcángel Miguel? La respuesta que da la Biblia. Todo indica que Miguel, o San Miguel según algunas religiones, es un nombre que da la Biblia a Jesús antes y después de su vida en la tierra. Muy bien. Ahora, dice aquí claramente, dice, todo indica que Miguel o San Miguel, según algunas religiones, es un nombre que da la Biblia a Jesús antes y después de su vida en la tierra, ¿vale? Y esto me parece interesante porque los únicos que postulan evidentemente que Jesús es el arcángel Miguel vendrían a ser los testigos de Jehová y vendrían a ser los adventistas del séptimo día. Pero dice aquí, todo indica, ojito con las palabras que ellos dicen, dice que todo indica, vamos a ver el contexto bíblico, todo indica que Miguel o San Miguel, según algunas religiones, es un nombre que da la Biblia a Jesús antes y después de su vida en la tierra, Veremos, ahora, a ver, vayamos al libro de Mateo, que me interesa mucho Mateo, y aquí habla de nuestro Señor Jesucristo, ¿vale? Vamos a Mateo capítulo 1 y veremos el nacimiento de Jesús. A ver cómo realmente nuestro Señor Jesucristo fue presentado, ¿vale? Y dice, y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor. Aquí viene y se aparece un ángel del Señor. Le apareció en sueños, a José obviamente, y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y luego añade el ángel, dice,
y dará a luz un hijo y llamará su nombre Miguel. No, lo siento, Señor testigo de Jehová, no dice que iba a ser Miguel, dice, y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, ¿vale? Porque dice, Él salvará a su pueblo de sus pecados. No obstante, aquí habla algo muy significativo y dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Miguel. No, tampoco, señor testigo de Jehová, no dice Miguel, lo siento, White Tower no dice Miguel, dice Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Bueno, solamente es un pequeño matiz en la cual podemos determinar que cuando nació Jesucristo, ya el ángel ya le dijo qué nombre le iba a poner. ¿Vale? Antes que nazca nuestro Señor Jesucristo, y obviamente ya la profecía también ya estaba dicha, en el cual decía Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Otra cosa más que obviamente los de la White Tower niegan la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Vale, sigamos con la White Tower. Según ellos dicen, como vuelvo a decir, que todo indica que Miguel o San Miguel, según algunas religiones, es un nombre que da la Biblia a Jesús antes y después de su vida en la tierra. Ya veremos si realmente hay un solo texto en la cual diga que Jesucristo es Miguel. Sigamos escuchando. La nota a pie de página dice, en la Biblia hay otras personas con más de un nombre. Por ejemplo, a Jacob se le llama Israel, a Pedro, Simón, y a Tadeo, Judas. Fin de la nota. Muy bien, a Jesús se le nombró el nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, pero el ángel le dijo que iba a ser el nombre de Jesús. Ahí, digamos, estoy de acuerdo. Pero en un lado de las Escrituras dicen que Jesucristo es nada menos Miguelito, ¿vale? Sigamos. Las Escrituras dicen que Miguel discutió con Satanás después de la muerte de Moisés y que ayudó a un ángel a entregar al profeta Daniel un mensaje de Dios. Miguel defiende la autoridad. Muy bien, vamos a eso. Dice claramente, las Escrituras dicen que Miguel discutió con Satanás después de la muerte de Moisés, ¿vale? Y también dice, y que ayudó a un ángel a entregar al profeta Daniel un mensaje de Dios. Primeramente vamos a Judas 9. Y vamos a ver cómo lo dice, cómo lo explica, cómo lo pone la traducción de los testigos de Jehová. No olvidemos que los testigos de Jehová vendrían a ser los arrianos modernos. ¿Qué enseñaba el arrianismo? Evidentemente que Jesucristo no es Dios. Evidentemente que Jesucristo es la primera criatura creada, etcétera, etcétera. Por eso ellos dicen en Judas capítulo 1, 9, dice, ahora bien, dice, cuando Miguel, el arcángel, tuvo un desacuerdo con el diablo y discutía acerca del cuerpo de Moisés, dice, no se atrevió a condenarlo con palabras ofensivas, sino que dijo que Jehová te reprenda. ¡Wow! Dice que Jehová te reprenda. Vemos claramente, primeramente, sabemos que las escrituras del Nuevo Testamento fueron escritas en griego.
Y obviamente que la palabra Jehová no se encuentra ni de lejos. Aparte que evidentemente Jehová es una mala traducción, pero no quiero llegar a eso, sino que Jehová prácticamente no, aquí no tiene nada que ver. Pero vayamos a otra versión, si realmente qué es lo que dice y cómo nosotros lo podemos entender, ¿vale? Judas 1:9 dice claramente en la versión Reina Valera, dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Lo interesante es a qué Señor se está refiriendo el texto. ¿A qué Señor? Ahora, vámonos a ver a qué Señor nosotros podemos determinar. Solamente voy a dar un pequeño ejemplo. Romanos capítulo 10, versículos 9. Y vamos a ver el 9 y el 13, ¿vale? Pero el 9 me interesa. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Vale, entonces a Jesús se le conoce como el Señor, ¿vale? Y dice el versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces yo puedo determinar que en Judas, cuando dice el Señor te reprenda, vemos que el arcángel Miguel no tenía la autoridad para proferir maldición sobre Satanás. Sin embargo, el arcángel Miguel le dice que el Señor te reprenda. Y vemos bíblicamente que el Señor vendría a ser nuestro Señor Jesucristo. Entonces, desde ahí ya prácticamente ya se derrumba lo que dice la Westover. No obstante, cuando yo voy a leer la traducción del Nuevo Mundo, justamente en el versículo de Romanos dice, porque todo aquel que invocare el nombre de Jehová. Ellos añaden el nombre de Jehová, ¿vale? En cierta manera, validando, haciendo validez su, entre comillas, postura a un salmo en cuestión. Pero si yo soy más agudo en las escrituras, yo voy a ver dentro el contexto de lo que está hablando el capítulo 10. Y el contexto vendría a ser el versículo 9, en la cual habla que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces el versículo 13, ¿de qué Señor está hablando? Obviamente del versículo 9, en la cual dice el Señor que vendría a ser nuestro Señor Jesucristo. ¿Vale? Vale, sigamos escuchando las mentiras de la Westover. Muy bien, Judas 1:9 totalmente refutado y no vale la pena que vaya Daniel, porque Daniel dentro de su contexto no es lo que ellos pretenden decir. Pero sin embargo, escuchemos, vamos. Autoridad de Jehová y lucha contra los enemigos de Dios. Por ello es digno de llevar dicho nombre, que significa ¿quién es como Dios? Veamos. Vale, ¿quién es como Dios? Una cosa es quién es como Dios y otra cosa es el Dios mismo, verdadero. ¿Vale? Vale, sigamos. Porque es lógico concluir que Jesús es el arcángel Miguel. Según la lógica de los testigos de Jehová, dice que es lógico determinar con estos dos textos, ¿vale? Que evidentemente Miguelito es Jesús, pero en absoluto a Jesús no hay vuelvo a decir, no hay un solo texto, ¿vale? En la cual diga evidentemente que Miguel sea nada menos Jesús, ¿vale? Pero no obstante, seguiremos escuchando y me divierte, ¿no? La manera en que ellos determinan la lógica. La lógica, aquí no se trata de lógica,
¿vale? Aquí se trata realmente de lo que dicen las Escrituras dentro del contexto bíblico, dentro de una sana teología, de una debida hermenéutica, de una correcta exégesis. Nosotros podemos determinar evidentemente que Jesús no es ni de lejos nada menos que el arcángel Miguel. Pero sigamos escuchando. ¿Quién es como Dios? Veamos por qué es lógico concluir que Jesús es el arcángel Miguel. Vale, dice, y citan Apocalipsis 12:7. Me gusta que ellos mismos citan Apocalipsis 12:7. Pero vamos a leer, dice, y estalló una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles, dice, lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles también lucharon. Aquí es en una inferencia muy grande, pero vayamos al Apocalipsis, ¿vale? Ya que el apóstol Juan escribió el Apocalipsis para que nosotros también tengamos esa revelación completa, en la cual vamos a ir solo el versículo 1, ¿vale? Solo el versículo 1. Dice, la revelación de Miguel que Dios le dio. No dice Señor. Vuelvo a decir, no, Señor testigo de Jehová, no dice Miguel. Dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y le declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Vemos aquí claramente la revelación de quién, de Jesucristo. Pero vayamos a Juan 1:1. Me gusta, ya que estamos hablando de Juan, me gusta Juan. Veamos a Juan 1:1. Aquí hay algo muy interesante y lo vamos a descubrir ahora. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esto obviamente lo niegan los testigos de Jehová. Y el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora vayamos a Apocalipsis para ver quién es ese verbo de cual está hablando. Porque aunque el texto de Juan es muy claro al respecto, hay unos herejes, aparte de los testigos de Jehová, que niegan, como los unicitarios, que evidentemente, ¿vale? Y los unitarios bíblicos, que evidentemente el Juan capítulo 1 está hablando de Jesús. Pero vamos a Apocalipsis capítulo, si no me equivoco, a ver, 19:13, si no me equivoco, ¿vale? Vale, muy bien, 19:13, dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Ojito, esto está dando una clara referencia a lo que Jesucristo derramó su sangre en el Calvario. Dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es Miguel. No dice Miguel, dice, y su nombre es el Verbo de Dios. Y su nombre es el Verbo de Dios. Ahora, el versículo 16 es muy significativo. Dice, lo voy a marcar, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Vale? Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese nombre estaba escrito en el muslo de ¿quién? Del Verbo de Dios, que vendría a ser nuestro Señor Jesucristo. Ahora vayamos a un pasaje que muchos lo conocéis vosotros, ¿vale? Vamos al libro de Filipenses, en la cual vamos a ver cuál es ese nombre sobre todo nombre que fue dado a los hombres.
Vamos a ver si realmente Miguelito es el nombre de Jesús. Dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No olvidemos lo que dice en Apocalipsis, que esas ropas estaban teñidas en sangre, haciendo una clara referencia a lo que Jesucristo hizo en la cruz, su muerte. El versículo 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. No olvidemos lo que los testigos de Jehová y la White Tower, en cierta manera, ellos dicen que ahora el nombre no es Jesús, sino es Miguel. Antes que venga a la tierra y después que se fue, obviamente, de la tierra. Pero aquí vemos claramente el texto en el cual dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Vamos a ver cuál es ese nombre. Dice, para que en el nombre de Miguel, lo siento testigos de Jehová, una vez más lo siento desilusionar, vale, sus herejías, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los que están, de los que están, ¿dónde? En los cielos. Ahí están los ángeles, los arcángeles, Miguelito, Gabrielito, en sí, todos los ángeles habidos y por haber, ellos dicen que se tienen que doblar sus rodillas. Y dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el quien es el Señor para la gloria de Dios Padre. Bíblicamente podemos determinar que ese nombre de Jesús no es Miguel, evidentemente. Pero vamos a Juan, insisto con el libro de Juan. ¿Qué es lo que dice nuestro Señor Jesucristo? Vamos a Juan capítulo 17, versículo 5. ¿Vale? Dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿Cuál nombre fue manifestado? No olvidemos ese nombre, sobre todo nombre dado a los hombres, que vendría a ser el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en Hechos habla que ese nombre en la cual es el único nombre, que es Jesús, donde hay nada menos salvación. Así que bíblicamente ya estamos prácticamente desmontando esta herejía en la cual Miguel es Miguelito, sí, pero obviamente Jesús es el Señor de señores. ¿Vale? Sigamos. Miguel es el arcángel. El título arcángel significa jefe de los ángeles y aparece solamente en 2 versículos de la Biblia. En ambos casos, la palabra arcángel está en singular, lo que indica que solo un ángel lleva tal título. Hablando de Jesús ya resucitado, uno de esos versículos dice que el Señor mismo descenderá del cielo con una llamada imperativa, con voz de arcángel. Muy bien. Ahora,
siempre hay la inferencia, ¿no? Siempre los testigos de Jehová se caracterizan de sacar textos fuera de su contexto. Y dice aquí, Primera de Tesalonicenses 4:16, lo vamos a leer en su Biblia, y luego vamos a ir a la Reina Valera. Dice, porque el Señor mismo descenderá del cielo con una orden. ¿Quién va a descender del cielo? Evidentemente el Señor. Dice, con voz de arcángel. Dice, cuando dice con voz de arcángel, ellos están diciendo evidentemente que Jesús es el arcángel Miguel. Luego dice, y con la trompeta de Dios. Entonces supongo también que ellos deben creer que Jesucristo también es una trompeta, literal, ¿vale? Eso es su lógica, entre comillas, de los testigos de Jehová. Pero vamos a la Reina Valera a ver Tesalonicenses 4:16. Váyatela. Y dice, no olvidemos el contexto. Es bueno que nosotros nos vayamos al contexto de lo que nosotros estamos leyendo. El contexto lo podemos ver desde el versículo 13, en la cual habla de la venida del Señor. ¿Cuál es el nombre, según bíblicamente lo que yo les he ido diciendo? Evidentemente, ese nombre, sobre todo nombre dado a los hombres, es Jesús. Y dice el versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Vale? Entonces el contexto vemos que es la venida del Señor Jesucristo. Y el versículo 16 dice, versículo 15, por lo cual, dice, os decimos esto en palabra del Señor. Desde ya sabemos quién es ese Señor, ¿vale? Que es Jesucristo, Jesús. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, otra vez, no prenderemos a los que durmieron. Porque el Señor, otra vez el Señor mismo, con voz de mando, dice, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos, ¿en quién? En Miguel, no. Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Vemos aquí también que Jesús, el Cristo, lo dice literal, porque si realmente fuese Miguel, yo pienso que los autores del libro, en este caso el apóstol Pablo, hubiese puesto sin ningún temor que Miguel es el otro nombre conocido para darle ese nombre a nuestro Señor Jesucristo, pero no, dice claramente, los muertos ¿en quién? En Cristo Jesús. Así que yo no puedo agarrar este texto y decir nada menos que Jesucristo es Miguel, porque simplemente dice aquí con voz de mando, con voz de arcángel. Por ejemplo, yo tengo la misma voz de mi padre cuando hablo por teléfono, pero yo no soy mi padre. Yo tendré la voz de mi padre, pero yo no soy mi padre. Lo mismo pasa aquí, ¿vale? Lo que está diciendo el contexto es la venida del Señor. Y de esa venida el autor empieza a ver, ¿cómo se dice? A hacer una hipérbole, ¿vale? Una exageración. Por eso habla, dice, con voz de arcángel, con voz de trompeta de Dios, para darle ese énfasis que la venida de nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Por los que murieron en Cristo Jesús, ¿vale? Entonces nada que ver aquí, ni Miguelito, ni hostias. Vale, sigamos. Era los Tesalonicenses 4:16. Según este pasaje, Jesús tiene voz de arcángel. Por lo tanto, se puede concluir que Jesús mismo es Miguel, el arcángel. Ellos dicen, mira, es que es tan ridículo, ellos dicen,
Según este pasaje, o sea, ese pasaje fuera de su contexto, Jesús tiene voz de arcángel. Por lo tanto, se puede concluir que Jesús mismo es Miguel el arcángel. Pero también dice que es una trompeta. Entonces también puede determinar que Jesucristo se convierte en una trompeta o es una trompeta. ¿Ves la lógica que ellos tienen? Vale, sigamos. Miguel está al mando de un ejército celestial. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón, es decir, el diablo. Tiene gran autoridad en los cielos. De hecho, la Biblia lo llama uno de los príncipes prominentes y el gran príncipe. Daniel 10, 13, 21 y 12, 1. Inferencias. Estos títulos lo identifican como el comandante del ejército celestial. Así califica Miguel el experto en el Nuevo Testamento, David Aune. La Biblia menciona solo un nombre más al referirse a alguien que tiene autoridad sobre el ejército de ángeles. Habla de la revelación del Señor Jesús desde el cielo con sus poderosos ángeles en fuego llameante. Segunda a los Tesalonicenses 1, 7 y 8. Bueno, veremos estos textos que ellos citan. Dice segunda de Tesalonicenses 1, 7, 8. Vamos a ver. Esto es muy interesante. Dice, pero ustedes que están pasando sufrimiento recibirán alivio al igual que nosotros durante la revelación de ¿quién? ¿La revelación de quién? Del Señor Jesús. ¿De quién? Del Señor Jesús. Dice, ¿desde dónde? Desde el cielo con sus poderosos ángeles. Aquí claramente hace el apóstol Pablo una diferencia entre Jesús, ¿vale? El creador y la creación que vendría a ser los ángeles. ¿Por qué digo que Jesús es el creador? Claramente las escrituras lo dicen y lo confirman. Juan capítulo 1 versículo 3 y Colosenses capítulo 1 versículos 15 y 16, ¿vale? Entonces hace aquí claramente una separación. Pero después ya vamos a ir al contexto de lo que está hablando aquí, ¿vale? Entonces, sigamos. Entre llamas de fuego cuando ejecute venganza contra los que no conocen a Dios y los que no obedecen las buenas noticias acerca de quién, de nuestro Señor Jesús. Las buenas noticias acerca de quién, de Jehová, no, de nuestro Señor Jesús. Claramente el texto dice el nombre de nuestro Señor Jesús y no dice Miguel. Pero sin embargo, ellos citan este texto, pero antes de dar el texto concluyen que evidentemente Jesucristo es Miguel. Pero sin embargo, el texto que le da prácticamente los está refutando en la cara. Pero ahora vamos a Mateo capítulo 16, versículo 27 también que ellos citan. ¿Vale? Mira, los mismos textos que ellos dan prácticamente los refuta. Dice Mateo capítulo 16, versículo 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, ¿con quiénes? Con sus ángeles. ¿Con quiénes? Con sus ángeles. El Hijo del Hombre, la visión, obviamente, de Daniel, ¿vale? Esa visión profética. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Evidentemente es Jesús. Ese nombre sobre todo nombre dado a los hombres para que todo quien está arriba doble sus rodillas. Todos los que están en la tierra se doble sus rodillas y todo lo que está bajo la tierra se doble las rodillas ante ese nombre que es nada menos nuestro Señor Jesucristo. Así que Mateo, el Hijo del Hombre, sabemos quién es, no es Miguel, ¿vale? ¿Por qué no es Miguel? ¿Por qué el Hijo del Hombre no es Miguel? Porque un ángel no es nacido de mujer, pero nuestro Señor Jesucristo nació de mujer, nacido bajo la ley y nacido de mujer.
Gálatas capítulo 4, versículo 4. Así que evidentemente el arcángel Miguel es un arcángel más, pero nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre, es el Dios hecho carne. Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así que sigamos. Además, Primera de Pedro 3, 21 y 22 dice que Jesús siguió su camino al cielo, y ángeles y autoridades y poderes fueron sujetados a él. Wow, muy bien. Otro texto más que evidentemente lo refuta. Sin darse cuenta, la Westover no puede cambiar toda la Biblia, no puede retorcer toda la Biblia, porque es imposible. Ellos hacen, ellos infieren, ellos en cierta manera introducen sus ideas heréticas al texto para que el texto diga algo que no está diciendo. Pero aún así estamos dando validez y estamos leyendo los textos que ellos nos dan, pero primeramente nos introducen una idea y luego dan el texto. Pero cuando nosotros vamos solamente a leer el texto, no tiene nada que ver con lo que ellos están pretendiendo decirnos a los que estamos leyendo la página de ellos. A ver, dice, vámonos, ¿dónde está? ¿Dónde he perdido, tío? Hostia. Tesalonicenses, Primera de Pedro. Primera de Pedro, vamos a Primera de Pedrito. ¿Qué es lo que nos dice Primera de Pedro? 3:21, ¿vale? Dice, el bautismo que es a lo que esto corresponde, ahora también los está salvando a ustedes. No al quitar la suciedad del cuerpo, sino a pedirle a Dios una buena conciencia. Muy bien. Vemos claramente el contexto de lo que se está hablando. Aquí no está diciendo que Miguelito es Jesús, ¿vale? Porque el tema es Miguel, Jesús. Por eso yo desde un principio yo les he dicho, no hay un solo texto donde diga, ¿vale?, que Jesucristo nada menos es el arcángel Miguel. No obstante, dice aquí, luego, él, versículo 22, está a la derecha de Dios, porque fue al cielo, dice, y ángeles, nuevamente la distinción entre Dios y los ángeles, nuevamente la distinción entre el Señor Jesucristo y los ángeles, ¿vale? Entonces dice, Él está a la derecha de Dios porque fue al cielo, y ángeles, autoridades y poderes fueron sometidos ¿a quién? A Él. Entre esos ángeles del cielo evidentemente está Miguel. Por eso que Miguel no pudo ni atreverse a decir palabra de maldición al diablo. Sin embargo, apeló a ese nombre, sobre todo nombre, que vendría a ser nuestro Señor Jesucristo, y le dijo al diablo que el Señor te reprenda. Pero no olvidemos también en la tentación del desierto que cuando el mismo diablo, el mismo Satanás estaba tentando con la misma palabra a nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo? A Dios no tentarás. Vete, Satanás. Vete, Satanás, con toda la autoridad. Aún Jesucristo, estando en condición de hombre, tenía la autoridad. Y Satanás mismo se fue. Y imagínense en el cielo. Vale, muy bien. Entonces, nada que ver. Absolutamente nada que ver. Pero sigamos escuchando, ¿vale? No tendría sentido que Dios nombrara a Jesús y a Miguel como comandantes rivales de los ángeles. Es más razonable concluir que los nombres Jesús y Miguel se refieren a la misma persona. Dice, es lo más razonable, ¿vale?, determinar que Jesús y Miguel es la misma persona. Pero una cosa es lo que ellos crean hacernos creer a nosotros, y otra cosa es lo que realmente las escrituras dicen
quién realmente es el Señor Jesucristo, ¿vale? Y yo pienso que les he dado algunos textos en la cual determinamos que Jesús es el Dios mismo encarnado y es ese nombre, sobre todo nombre, dado a los hombres. Sigamos, ya estamos terminando. Miguel se pondrá de pie en un tiempo de angustia sin precedentes. En el libro de Daniel, la expresión ponerse de pie se suele usar para hablar de un rey que emprende una acción de especial importancia. Jesucristo, llamado la palabra de Dios, tomará acción como el Rey de Reyes para destruir a todos los enemigos de Dios y proteger a su pueblo. Revelación 19, 11 a 16. Lo hará durante un tiempo de gran tribulación o angustia como la cual no ha sucedido una desde el principio del mundo hasta ahora. Mateo 24, 21 y 42. Muy bien, este sería en cierta manera el artículo de los testigos de Jehová, en la cual dice quién es el arcángel Miguel, y ellos determinan evidentemente que es Jesús. Pero ya sabemos por qué ellos determinan que es Jesús, ¿no? Por todo lo que ellos niegan la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, ellos odian a Jesús, ellos vienen a tocarte tu puerta y te predican del reino de Dios que vendría a ser Jehová, y ellos te dicen que tienes que conocer el nombre de Jehová, en la cual no apelan a lo que dice en el mismo libro de Hechos, que no hay salvación. No hay salvación excepto en aquel nombre que Dios dio a los hombres, que es Jesucristo. Pero vamos, sigamos un artículo más, ¿vale? Esto lo voy a subir. No sé cuánto he estado aquí, pero bueno, lo voy a subir a YouTube, porque hay gente que realmente le interesa mucho estos artículos que estamos reaccionando. Vale, bueno, lo voy a dejar aquí, luego voy a volver a transmitir, ¿vale? Quiero esto dejarlo concluyente. Y nada, en minutos nos volvemos a ver y vamos a compartir otro artículo, porque esto va evidentemente para el YouTube. Así que nada, muchas bendiciones, saludos, y hemos determinado que evidentemente ese nombre es Jesús. El arcángel Miguel es un ángel más sometido a nuestro Señor Jesucristo. Así que bendiciones, enseguida volvemos.